Pues bienvenidos nuevamente, un gusto estar aquí con ustedes otra vez en este programa, siempre con el privilegio de compartir este espacio con Juan. Juan, ¿cómo estás? Luis, muy buenos días, tardes, noches, donde quiera que se encuentren. Claro que sí, todo un gusto. Pues bueno, querida audiencia, estamos una vez más en estas cápsulas donde tenemos el privilegio de conversar con personalidades y ejecutivos relevantes en este ecosistema de transformación digital. Y qué mejor que nos acompañe. Para mí es un honor, un privilegio. Fausto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Buen día a todos. Gracias por acompañarnos. Al contrario. Fausto, que nos comentaras, si nos haces favor de presentarte, por favor. Fausto. Sí, claro. Gracias, Luis. Bueno, pues mi nombre es Fausto Sosa. Yo estoy como responsable de la vicepresidencia de tecnologías de información en Cemex. Tengo ya más de 20 años trabajando en el grupo, en diferentes funciones y bueno, pues ahorita como la gran mayoría de las organizaciones, ¿no? Muy ocupados con el tema de la contingencia que nos vivimos hoy en día, pero también obviamente buscando mantener la visión y el foco sobre lo que significa la transformación digital en toda organización. Pues excelente, muchísimas gracias, Fausto, por compartir tu tiempo con nosotros y pues bueno, directo y al grano. Fausto, en tu experiencia y definitivamente lo que estás viviendo, como bien lo narras, ¿qué es la transformación digital? ¿Qué nos podrías comentar, Fausto? Sí, bueno, yo podría decirles que la transformación digital a veces es un término que pudiera sonar muy relacionado a tecnología. Sin embargo, creo que enmarca una visión y una estrategia de negocio que cada organización debe ser capaz de delinear, debe de ser capaz de establecer desde el alto nivel directivo, ser capaces de cascadear al resto de la organización y movilizar a la organización en pro de un objetivo de negocio común, el cual obviamente vendrá acompañado de toda una serie de ingredientes que complementen y que hagan válida esta visión, pero al final no es más allá de delinear una estrategia de negocio claramente, obviamente habilitada con capacidades digitales que hoy en día existen y que hacen posibles cosas que en el pasado tal vez no era tan fácil llevar a cabo, ¿no? Fausto, muchas gracias. Muy interesante porque creo que todavía confundimos muchos de nosotros estrategia de negocio con estrategia de transformación digital. Y en ese sentido me gustaría preguntarte, ¿cómo han diferenciado estos dos conceptos? ¿Cuál incluye a cuál? Similitudes, diferencias, ¿cuál es la estrategia mayor y cuál se incorpora en la otra o no hay diferencias? ¿Cómo lo visualizan ustedes? Sí, bueno, nosotros en lo particular creo que nuestra alta dirección fue muy eficiente en poder delinear el objetivo que perseguíamos, ¿no? Y en nuestro caso, y como toda transformación hoy en día, que puede ser digital, no digital, y que obviamente la gran mayoría de ellas tienen un componente altamente digital, tiene que ver con una estrategia de negocio, ¿no? Y estas estrategias pueden ir desde la perspectiva de una mejora operativa, puede ir desde una perspectiva de una satisfacción de cliente, puede ir desde el mejoramiento significativo de la experiencia de la organización y de los empleados, o puede ir en búsqueda de nuevas nichos de oportunidad de negocios que realmente no sean parte del core actual de una organización. En el caso nuestro, nuestro director general fue muy claro en definirnos que la estrategia que nosotros hemos venido impulsando a lo largo de los últimos años está enfocada en garantizar la satisfacción de nuestros clientes. Y en ese sentido, toda la organización ha entendido que ese es el reto que todos tenemos, y toda la estrategia pues se ha ido descomponiendo en acciones asociadas a ese objetivo y que han venido acompañadas por una serie de cambios y una serie de adopciones desde temas tecnológicos, culturales, de maneras de trabajo, de asociación con otras entidades, con otros socios que te permitan de alguna manera caminar hacia esa estrategia que nos hemos definido en el grupo.
Fíjate qué interesante, Fausto, porque, bueno, dada la experiencia y la trayectoria de Cemex tan relevante, y creo que incluso en materia de tecnología, como lo han manifestado muy claro en cuanto parte de una estrategia, ¿verdad? Y después el outcome final, pues bueno, redunda en ello. Entonces, me pongo a pensar en este escenario, con base en tu experiencia o con la trayectoria de Cemex, ¿cuáles han sido los retos más importantes a los cuales quizá tú te has enfrentado, o incluso si lo podemos generalizar a la empresa, en cuanto a estos procesos de transformación digital que han estado viviendo, que viven y que seguramente seguirán viviendo más adelante? Claro. Yo, como bien dices, en esta transformación que nosotros hemos ido experimentando, hemos tenido primero que reconocer que requería de ciertas capacidades que no teníamos, que requería de hacer cambios importantes en diferentes dominios, ¿no? En el dominio tecnológico, pues obviamente porque hoy las nuevas capacidades digitales que existen, que si bien es un commodity porque todo el mundo tiene ya acceso a ellas, pues hay que saber cómo utilizarlas y qué utilizar de ellas y hasta dónde, ¿no? Y también en eso hay que asociarte con los entes adecuados para poder tener acceso de manera eficiente, oportuna y a un costo razonable que de alguna manera haga viable tu estrategia de negocio sin que de alguna manera signifique una inversión excesiva, ¿no? Por otro lado, también tuvimos que reconocer que la manera en la que tradicionalmente la gran mayoría de las organizaciones trabajaban, ¿no? En un esquema que se le llamaba waterfall, y cómo cambiar y adoptar esquemas ágiles, ¿sí? Pues representó todo un reto, ¿no? En áreas sobre todo como la nuestra, de tecnologías de información, y que estábamos acostumbrados a llevar proyectos de toda índole, pues tuvimos que reaprender estas nuevas formas de trabajo. Tuvimos que abrirnos en términos de la conciencia de cómo esto debería de operar de otra forma, tener esa apertura al cambio y ayudar a la organización y a nuestros equipos a transformarse. De alguna manera, culturalmente, una transformación, creo que es mucho más compleja la transformación cultural que la transformación digital, ¿sí? Tuvimos que permear todos estos conocimientos en la organización, que se entendiera qué es eso y por qué hoy es importante moverse de manera diferente, porque es importante observar las capacidades digitales que existen y que son diferenciadores, y cómo de alguna manera ir caminando en conjunto con todas las diferentes áreas, funciones de la organización, en el logro de un solo objetivo, y todos de alguna manera pues pasando por un proceso de cambio muy importante. Fausto, y con esa experiencia acumulada exitosa que han llevado a cabo ustedes, ¿qué le recomendarías a nuestra audiencia, a qué empresas de todos los tamaños que van en diferentes procesos de su propia transformación? Si hicieras ver hacia atrás, ¿qué le recomendarías? ¿Dónde empezar? ¿Dónde seguir? Claro, mira, yo creo que lo primero hay que reconocer como organización dónde estás, cuáles son de alguna manera, cuáles son esas áreas de oportunidad que presentas, ¿sí? Cuáles son los pain points más significativos que tienes tanto con tus clientes como de manera interna, y dependiendo del nivel de madurez en cada uno de los dominios que mencionaba anteriormente, si tú tienes un problema muy serio de operación, de eficiencia operativa, pues tal vez tengas que empezar por ahí, ¿sí? Porque va a ser muy difícil que tú quieras migrarte a un pad de mejora en la experiencia de un cliente cuando no eres capaz de operar lo más trascendental de manera óptima, ¿no? Pero si tú tienes cubierta la parte operativa, tienes eficiencias hasta cierto nivel ahí, tienes un backbone operativo estable, que sea escalable, entonces tal vez tendrás que definir cuál es el path que más te convenga. Nosotros, como lo decía, decidimos el path de incrementar significativamente la satisfacción de nuestros clientes, y ahí lo primero que hicimos es, tienes que escuchar al cliente, tienes que ir, entrevistarlo e invertir mucho tiempo entendiendo qué es lo que no haces bien, qué es lo que haces bien, y cómo empezar a delinear ahora sí tu estrategia en acciones claras, que entonces sí vendrán muchos ingredientes, ¿no? El ingrediente de nuevas formas de trabajo, de Scrum Teams, de nuevas capacidades digitales,
de tema cultural, de utilizar información analítica para entender cómo estás mejorando, no estás mejorando. Hay muchas cosas que empiezan a arropar tu estrategia, pero primero tienes que tener muy claro hacia dónde vas y por qué y cuál es la prioridad que persigues dependiendo de la situación de tu organización. Caray, Fausto, es muy enriquecedor escuchar esto y cómo una empresa de tamaño y éxito que es Cemex ha podido materializarlo, y pues no me queda más que agradecerte. Sé que tu participación en este momento ha sido muy importante para nosotros en este programa, y pues al final sé que va a ser de provecho para toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias, Fausto, por estar aquí con nosotros y por compartir tu experiencia. Al contrario, muchas gracias, Luis y Juan, por la invitación, y nuevamente en esto todos estamos aprendiendo diariamente algo nuevo, y creo que en la medida en la que nos consolidemos como unos inexpertos en todos estos temas, es en la medida en la que día a día podemos irnos superando y podemos ayudar a nuestras organizaciones a dar un paso importante hacia la transformación y hacia la visión que cada una de estas organizaciones busca. Muchas gracias. Muchas gracias, Fausto. Muchas gracias, Fausto. Gracias, Juan. Y a nuestra audiencia, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.